digo, esto es para que estudiéis todo el rollo de la farmacología. No, es de verdad, no, es de verdad. Bueno, pues son casi las 4, yo me voy a callar, me voy a mutar y a dejarte total protagonismo y adelante, por mi parte. Gracias, Mabel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Encantada, Eduard. Igualmente. Ahora lo advertiré, pero vamos, ya estamos grabando la sesión, para que lo sepa todo el mundo. Y luego esta sesión se subirá a YouTube, en el canal de nuestra universidad. Luego lo explico otra vez, para los que vengan luego. Pues nada, vamos a empezar en breve ya. Ya son las 4, pero vamos, esperamos un par de minutitos para que se incorpore más gente, que veo que es un goteo de gente que se está incorporando todo el rato. Ya vamos por 60, que nos están escuchando, o sea que ya está siendo un éxito, pero supongo que se van a unir muchísimos más. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Burgos, soy profesor del grado de Medicina de la Universitat Jaume I de Castellón y estamos aquí por un ciclo de webinars impulsado por el aula de neurociencias de nuestra universidad con la empresa farmacéutica Jazz Pharmaceuticals. Os quiero contar antes de empezar con la sesión y de presentar a Mabel, que es la verdadera protagonista de esta tarde, pues os quiero contar que el aula de neurociencias pues es una aventura que empezó hace ahora ya 2 años, impulsada por nuestra universidad y por la empresa Jazz Pharmaceuticals, y bueno, lo que trata es de hacer una serie de actividades que redunden un poco en el bien de la sociedad y que se retorne parte del conocimiento que se tiene tanto en la universidad como en la empresa farmacéutica, pues a la gente especializada, a los profesionales, incluso al gran público. Durante estos 2 años hemos hecho una serie de actividades. Por ejemplo, hemos organizado 2 jornadas de farmacoeconomía con notable éxito, porque es una temática también que ha resultado de mucho interés. Desde el aula también impulsamos en nuestra universidad el premio al mejor estudiante de neurociencias del grado de medicina, y hace un tiempo decidimos poner en marcha este ciclo de webinars y tenemos pues el placer de que la persona que va a empezar con este ciclo de webinars sea la doctora Mabel Loza. Indicar que Jazz Pharmaceuticals es una empresa global dedicada al desarrollo de fármacos, fundamentalmente en 2 áreas, en neurociencias y oncología,
Y bueno, pues que, como os decía, con el convenio con la Universidad Jaume I, pues estamos impulsando este tipo de acciones y de actividades que creo que son de mucho interés. Veo a algunos de mis estudiantes entre el público, seguro que Mabel tiene también muchos de los suyos, entonces saludamos de aquí tanto a los estudiantes de la Universidad Jaume I como la Universidad de Santiago de Compostela. Os indico que se está grabando la sesión y que la subiremos luego al canal de nuestra universidad y que tenéis la oportunidad de hacer las preguntas que consideréis oportunas a través del chat. Y cuando Mabel acabe, pues se le pueden hacer esas preguntas. Yo se las haré. Mabel Loza, la doctora Loza, es una de las personas que más sabe de desarrollo de fármacos en nuestro país y tiene un recorrido tanto nacional como internacional. Ella es doctora en farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y catedrática de farmacología, pero es que además también es directora científica del CIMUS, coordina un grupo de investigación de biofarma, una plataforma que es Infarma, que es una de las 8 más altas capacidades del programa europeo EU OpenScreen. Pero es que si el motivo de hacer descubrimiento de fármacos es precisamente que esos fármacos lleguen a los pacientes. Y sabemos que es un mundo muy complejo, bueno, pues el trabajo de Mabel ha conseguido posicionar o llevar 17 nuevas entidades químicas a ensayos clínicos, es decir, ponerlos en manos de las empresas farmacéuticas para que hagan los ensayos clínicos y lleguen en un momento dado a los pacientes, que como os digo es lo más importante del trabajo que hacemos. Académicamente, pues es una persona muy relevante, con más de 250 artículos publicados, ha participado en más de 100 proyectos de investigación, ha participado o ha hecho comunicaciones en más de 200 congresos y aparte también tiene una variante emprendedora, ya que ha promovido la creación de varias compañías, ¿no? como una plataforma de cribado de fármacos de farmacogenómica, Innofarma, en su universidad. Es patrona y fundadora y directora científica, junto con Ángel Carracedo, que también es una persona muy importante en este ámbito, de una fundación privada sin ánimo de lucro llamada CAERTOR, y ha liderado las redes gallega y española de descubrimiento de fármacos. Y es representante científica española del Consorcio Europeo de Infraestructuras de Investigación ERIC EU OpenScreen. Y estos son algunas de las pinceladas del extensísimo y vastísimo currículum que maneja Mabel y que refleja todo el conocimiento que tiene en este campo, que es un campo, como veremos ahora, muy, muy complejo, pero que necesita de personas con entusiasmo, como es su caso, para poder hacer realidad, desarrollar soluciones farmacológicas para muchas de las enfermedades que nos aquejan. Y yo ya paro porque, evidentemente, como os decía, la gran protagonista de esta tarde es la doctora Loza y le voy a dar la palabra agradeciéndole enormemente tanto el tiempo que nos va a dedicar hoy como las facilidades que nos ha dado desde el minuto 1 que la llamé para proponerle este ciclo de webinars que inauguramos hoy y como os está diciendo, es un lujo que empiece Mabel Loza hablándonos de descubrimiento preclínico de fármacos. Así que, Mabel, tienes al público ahora mismo a tu disposición y te escuchamos con atención. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Yo, en primer lugar, quiero daros las gracias, Javier Santos, pues por habérmelo propuesto y a la Universidad Jaume I y a la compañía Jazz Farmacéuticas que lo hace posible. La verdad es que a mí que me pidan que hable de descubrimiento de fármacos es un regalo porque, bueno, os compartiré, ahora estamos aquí conmigo intentando compartir la presentación y os compartiré, bueno, pues que eso es a lo que he dedicado, pues, toda mi vida profesional, que ya son muchos años, ¿no? Y lo sigo haciendo con mi equipo, que también intentaré presentar y que sé que muchos están también conectados aquí, pues desde todos los días, ¿no? Desde hace ya más de 20 años. Bueno, pues Javier me ha pedido que hable de descubrimiento preclínico de fármacos y eso quiero hacer. Pero antes, Javier ya ha hecho la presentación, pero quería contaros por qué me gusta tanto y por qué estoy aquí hablando con tanta alegría con vosotros de descubrimiento preclínico de fármacos, ¿no? Bueno, pues nosotros empezamos con un equipo en la Facultad de Farmacia
que trabajábamos en farmacología, y justo coincidiendo con mi vuelta del postdoc y la incorporación ya como profesora, pues tuvimos la oportunidad de que tuvimos un primer proyecto totalmente externalizado, uno de los proyectos más grandes. En aquel momento yo creo que era el proyecto más grande público-privado que se había hecho en España, eran más de 300 millones de las antiguas pesetas, entre todos los fondos que captamos, que fue un gran aprendizaje porque estaba externalizado y, bueno, allí fuimos capaces de, con todos los momentos mejores y peores, porque realmente empezamos a hacer algo que tuvimos que aprender y yo siempre estoy muy agradecida de haberlo hecho con el equipo estupendo que tiene Almiral y, bueno, al final llegó a ensayos clínicos, ¿no? Con lo cual fue un máster acelerado. Aquí estamos hablando de máster, pues esto fue un máster acelerado y a partir de ahí, bueno, pues enseguida empezamos a colaborar con Esteve. En 2010 creamos una unidad mixta de trabajo que fue extraordinariamente productiva, 5 compuestos que llevaron a ensayos clínicos como posibles fármacos, pero claro, ahí también empezaron estos años de la innovación abierta, que seguro que a los que tenéis un poquito más de edad os suena mucho, ¿no? Donde se decían que se abrían las puertas de las compañías farmacéuticas para generar proyectos compartidos con la academia, con pequeñas compañías, es decir, todos con todos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, claro, de que nosotros que teníamos una capacidad tecnológica, bueno, digamos que buena para lo que era la academia, pero la gran capacidad tecnológica solía estar en la industria, de pronto te llegan las compañías para hacer grandes screenings, proyectos grandes, entonces claro, no llegábamos. Y ahí nos planteamos pedir un proyecto grande que llevó este nombre, Innofarma, con Ángel Carracedo, con el que ya colaborábamos desde mucho tiempo y aparte somos amigos y nuestros grupos pues llevan especialmente bien, estas cosas que se generan de afinidades. Ángel Carracedo, como decía antes Javier, pues es uno, yo diría, de los mejores genetistas de España y también pues figura destacada a nivel europeo. Él coordina Impact Genómica de Carlos III, por ejemplo, para toda España. Dirige la Fundación Gallega de Medicina Genómica, que lleva todo el diagnóstico genético en Galicia, está en 1 millón de genomas, bueno, etcétera. Entonces decidimos unir nuestras fuerzas para crear una plataforma de descubrimiento de fármacos y farmacogenómica. Luego os contaré también por qué es tan importante la farmacogenómica, ¿no?, en todos nuestros proyectos. Y decidimos también pues, proponernos para ser una unidad de altas capacidades de screening en este ERIC. Los ERIC son, por sus iniciales en inglés, pues consorcios europeos permanentes, no son proyectos, que tienen infraestructuras de altas capacidades, ¿no?, para el progreso de la ciencia. Y este concretamente pues es el aplicado al descubrimiento de fármacos y química biológica. Bueno, pues nos propusimos, nos automatizamos, aquí veis que bueno, pues sí, que hay máquinas, ¿no? Antes teníamos que hacerlo a mano o casi a mano, todo, y se nos concedió. Somos una de estas unidades, como decía Javier, entre pues, los 30 partner sites de altas capacidades, hay 8, ahora entrando una 9ª, y empezamos a hacer proyectos de colaboración e innovación abierta, como estos que aparecen aquí, GSK, Lilly. Bueno, GSK, por ejemplo, de los 6 proyectos que se concedieron a nivel mundial ese año, pues uno fue para nosotros en colaboración con el CNV. Con Lilly, pues también estábamos en Lilly América, en su OIDD, que es Open Innovation and Drug Discovery, innovación abierta en descubrimiento de fármacos. Y claro, el proyecto se iba acabando y sabéis que hay un paquete de trabajo que habla de la sostenibilidad. Y ahí es donde nació, como antes decía Javier en la presentación, la Fundación Kertor, que es una fundación privada sin ánimo de lucro que lo que trata es de crear sostenibilidad a esto que estábamos haciendo, a estas colaboraciones público-privadas, acelerar los proyectos de descubrimiento de fármacos de la mano de los socios naturales, que son las compañías, aunque no empiecen en ese momento, y en ese sentido captar, generar los programas, los recursos e iniciar proyectos. Y así iniciamos proyectos que os comenté un poquito más tarde, pues muy interesante, que nos pusieron en el mapa europeo también como estas huellas de innovación abierta diferente, ¿no? Pues colaboramos con fondos públicos, gobiernos, compañías privadas, pues
tenemos 5 compañías, pero bueno, AstraZeneca, GSK, que ya lo citaba, Lilly, Johnson & Johnson, y luego vino el programa este, era concretamente con Johnson & Johnson, Cáncer Innova era con Johnson & Johnson y Lilly, sabes que antes se decía Janssen, pero ha pasado el tiempo y ahora es oficialmente Johnson & Johnson. Bueno, pues también coordinamos el plan complementario de biotecnología aplicada a la salud. Sé que hay gente conectada de comunidades autónomas que movemos con muchísima ilusión esta gran plataforma, lo coordinamos en Galicia, y movemos con gran ilusión esta plataforma para elevar nuestro nivel de biotecnología como se merece, ¿no?, en España y generar más recursos también a nivel europeo. Hemos firmado, por ejemplo, un acuerdo con el Carlos III para Ciberinnova, se llama, para, digamos, crear hojas de ruta de aceleración con metodología más eficiente, lo más eficiente posible para acelerar estos proyectos que nacen del entorno de Ciber, que sabéis que es, bueno, pues la gran plataforma translacional que tenemos en nuestro país. Entonces comprenderéis por qué a mí me ilusiona todo esto, porque es mi trabajo desde hace ya más de 20 años y porque, bueno, nos hace crecer juntos. Y yo os invito a esta comunidad de más de 100 personas que estamos aquí conectadas a crear esta especie de círculo colaborativo para hablar y pensar conjuntamente y también, pues eso, para mejorar nuestra situación en descubrimiento de fármacos, ¿no? Bueno, y yo simplemente quería centrarme en estos 2 puntos. Quería hablaros, en primer lugar, antes lo comentaba con Eduard de Jazz Pharmaceuticals, la importancia de los fármacos. Yo creo que en medio de tantas opiniones en las que se mueve nuestro mundo, pues es verdad que todo tiene, nada es blanco o negro, pero indudablemente los fármacos son muy importantes. Y es que es algo que nace de nuestra necesidad básica, igual que como especie, como seres humanos, buscamos protegernos del frío, alimentarnos, pues cuando estamos enfermos, cuando estuvimos enfermos a lo largo de la evolución, buscamos remedios para curarnos, más o menos acertadamente, pero los buscamos, ¿no? Entonces es una necesidad que conecta con nosotros y de eso quería hablaros para luego que aguantéis un poco más, con cierto estoicismo la parte del proceso, que es así como más alineada y más técnica y que, bueno, os quiero motivar, ¿no?, para ello. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir más para motivar que esta fotografía de Alexander Fleming, que descubrió la penicilina y que llevó el premio Nobel por ello con Florey y Chain en el año 45, bueno, 1945. Es uno de esos descubrimientos que cambió la vida, ¿no? Y fue un descubrimiento que a él le surgió preguntándose por qué los hongos contaminaban las placas de crecimiento bacteriano. Y así es como descubrió que lo que él llamaba el jugo de hongos no era solo el hongo, el jugo de hongos con simplemente poner una gotita en la placa se morían las bacterias alrededor y al cabo de un tiempo le llamó penicilina a ese jugo de hongos porque era del Penicillium notatum, ¿no? Bueno, pues él, que no dio una excesiva importancia a este descubrimiento porque eran cantidades muy pequeñas y pensaba que no llegaría a tener un efecto biológico real como para curar las infecciones, que eran, bueno, pues quizá el problema número 1 que tenía en ese momento la humanidad para su supervivencia, pero luego sus colaboradores, bueno, no sus colaboradores, porque ellos empezaron por su cuenta leyendo la publicación de Fleming, Florey y Chain, fueron capaces de producir una cantidad suficiente de penicilina que les permitió hacer un ensayo en animales, haciendo 2 lotes de animales infectados con una infección bacteriana, de tal manera que a la mitad le daban penicilina y a la otra mitad el suero, ¿no?, el excipiente. Y bueno, todos los animales que recibieron penicilina se curaron y todos los animales que no recibieron penicilina se murieron. Esto del todo o nada, el descubrimiento de fármacos, es el sueño de cualquiera. Bueno, no sé si es ruido porque está empezando a llover, pero es muy típico de Santiago, ¿eh? No os quiero desanimar. Bueno, pues así fue como llegó a probarse en humanos. De una manera que ahora no se podría. Otra cosa que veremos son cómo se tienen que hacer los ensayos clínicos. Pues aparentemente, lo que dicen las leyendas, es que por una conversación de Florey y Chain, que eran químicos, pero también patólogos y farmacólogos, era esta especie de mezcla de conocimiento, ¿no? Pues estaban comentando, esto ya era durante la Segunda Guerra Mundial, en la cafetería de un hospital en Londres, pues este experimento que os acabo de contar, y allí uno de los clínicos pues les comentó
qué pena que esto no llegue a humanos, porque yo tengo un paciente que está a punto de morirse por una sepsis, ¿no? Por una infección generalizada. Total, que de aquella reunión salió la decisión de ponerle la penicilina que habían podido reunir en su laboratorio, Florey Chain, al paciente. Y bueno, el paciente mejoró espectacularmente la fiebre, los síntomas, la inflamación, pero al cabo de 8 horas empezó a empeorar y entonces descubrieron algo que hablaremos también, que es la farmacocinética, es decir, no solo basta que los fármacos actúen en su lugar y en ese sentido en las bacterias y las maten, como era el caso, sino que se tienen que mantener en el organismo el tiempo suficiente para poder matar todas las bacterias o las suficientes para que la infección realmente remita, ¿no? Entonces, bueno, pues este era un jardinero, dicen, pues sirvió para demostrarnos que la penicilina funcionaba en humanos, pero no logró sobrevivir. Pero bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ya Segunda Guerra Mundial, buscando antibióticos, os podéis imaginar las conexiones, de tal manera que los aliados se habían planteado que cuando fuese la entrada por tierra, que es lo que fue después el desembarco de Normandía, hubiese suficiente penicilina para tratar a todos los soldados. Tanto de uno como de otro bando, ¿no? Y eso, bueno, requería un esfuerzo enorme que se hizo sobre todo en Estados Unidos y se consiguió, se produjo penicilina suficiente en el desembarco de Normandía. Era, en primer lugar, pues un fármaco, fijaros, militar, ¿no? Porque se utilizaba con esta aplicación para las heridas de guerra, porque sabéis que después de las heridas directamente por las armas de fuego, la segunda causa de mortalidad en las guerras eran las infecciones, bueno, que se llevaban, digamos, las terribles cirugías pues en ese sentido, limitantes luego para los soldados que sobrevivían, bueno, los que habéis visitado, que supongo que muchos, los inválidos en París, bueno, pues sois testigo de ello, y realmente esto suponía, pues, un arma de vida, ¿no? Y esto es un cartel que me ha traído un profesor mío de química farmacéutica, que realmente me parece todo un tesoro, que aparecía en los cobertizos que utilizaban las compañías farmacéuticas en Estados Unidos para fermentar el hongo que producía penicilina para luego purificarla, ¿no? Entonces, bueno, pues habían pedido desde dinero, ayuda para construir los cobertizos de los fermentadores que decían que olían pues 1 kilómetro a la redonda, la gente que llevaba, pues no sé, se dice de un melón de una ama de casa que salió una cepa de penicillium que era especialmente productora de penicilina, la construcción de los cobertizos y en esos cobertizos, ayudar a construirlos, ponían carteles como este, fijaros, una carrera contra la muerte. Tan rápido como este edificio esté completado, pues tan rápido como nuestros hombres heridos tendrán penicilina. Pero yo quisiera llamarles la atención sobre esta frase de New Life Saving Drug, o sea, el nuevo fármaco que salva la vida. En este contexto de guerra, pues obviamente donde había armas de muerte, la penicilina era efectivamente un arma de vida. Y esto pues marcó un antes y un después en la farmacología, porque trajo la importancia del descubrimiento de fármacos a un nivel social, podríamos decir, de primer plano, e inauguró, por otra parte, la farmacología moderna. La farmacología moderna, esto es como ha ido aumentando la expectativa de vida, fijaros, esto es la disminución en la relación de muertes, pues del 83%, 70 y pico, las úlceras de estómago, yo creo que ya están en el 100%, ¿no? Y esto se debe, pues en buena parte, a la farmacología. Por lo tanto, el descubrimiento de fármacos en esa etapa dorada que siguió a la penicilina fue un gran bien para la humanidad, pero sigue siéndolo. Aquí tenemos la hepatitis C. La hepatitis C era, pues hasta hace unos años, y eso lo recordaréis la mayoría de vosotros, pues una enfermedad de la que se moría. No se moría inmediatamente, pero alguien que tenía hepatitis C, si no moría de otra cosa antes, moría de hepatitis C. En cambio ahora, fijaros, desde 1990 un 10% máximo de tasa de respuesta viral y ahora estamos en el 100%. Y en ese sentido a mí me gusta destacar una frase que para mí lo resume todo, de Jesús Fargas, de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que dice: ahora mi esperanza de vida se iguala a la del resto de las personas sanas. Pues antes lo hablábamos con Eduard, ¿no? Esto es
el objetivo, el sueño al que miramos y que nos compensa y nos genera toda esa capacidad y esa resiliencia para trabajar en descubrimiento de fármacos, ¿no? Podemos decir que la viruela, que fue una enfermedad y es, lo que pasa que está erradicada, bastante peor que la COVID-19, pues con su vacuna evitó millones de muertes. La COVID pues es difícil de cuantificar, pero la vacuna de COVID, con toda su polémica, también tiene ese mérito. Se dice que la supervivencia en cáncer es atribuible en un 70% a nuevos tratamientos, igual que la esperanza de vida ganada en nuestras sociedades, cada año ganado se relaciona en la misma proporción con la innovación farmacéutica. Se dice también que por cada euro invertido el sistema ahorra 10 euros de costes sanitarios. Este es un cálculo hecho a nivel europeo, pero ayer me decía, precisamente en la presentación del plan de I+D+I aquí en Galicia, me decía una colega de un hospital que en su instituto habían hecho el cálculo y que les salía también, más o menos, que te traía cada euro que invertías, pues 10 euros más, ¿no? Entonces, bueno, quería convenceros de que vale la pena que miremos con calma y con cariño este proceso de descubrimiento y de desarrollo de fármacos, que es un proceso muy largo, demasiado largo, también hablaremos de eso, que es como un gran embudo en el que entrarían, siempre se dice esta cifra, 20.000 candidatos para que salga un fármaco. Yo diría que con las cifras del screening que te permite utilizar cientos de miles o millones de fármacos, yo pondría un cero más aquí en el principio, ¿no? Dura pues entre 10 y 14 años. Ayer nos presentaban un proyecto de vacunas y decían que las medias estaban en 15 años, que las vacunas teóricamente pues se tarda un poquito menos, ¿no?, que en el otro tipo de fármacos. Es un proceso muy costoso, también hay diferencias, pero se pone en los más de 2.000 millones de dólares, multidisciplinar, más de 40 profesionales distintos, muy especializados, han de colaborar a todos los niveles para que pueda salir un nuevo fármaco y luego está sujeto a un estricto control regulatorio y tiene muchísimas exigencias y es muy garantista, lo cual es lógico porque queremos fármacos seguros y eficaces, ¿no? Y esto pues hay que demostrarlo ante las agencias regulatorias. Bueno, pues este es el proceso. El proceso que tiene una primera parte que podemos llamar preclínica, es antes de llegar a humano y luego ya con primera dosis en humano lo que llamamos el desarrollo clínico. Normalmente se dice que la fase esta de descubrimiento o investigación es la preclínica y la de desarrollo es clínica, pero también esa parte clínica tiene la parte de investigación clínica, ¿no?, en este caso. Bueno, pues vamos a ir viendo los pasos del proceso porque nos sirve para caracterizarlo mejor y también para medirnos los tiempos y los costes, ¿no?, porque está también muy calculado. Bueno, pues ¿por qué empezamos? Pues un proceso de descubrimiento de fármacos tiene que empezar por saber a dónde quieres dirigir el fármaco, qué quieres curar y a dónde va a ir ese fármaco para curar eso. Eso, si pensásemos en una flecha, sería el fármaco como una flecha que tiene que ir a una diana. Por eso hablamos de dianas, identificación y validación de dianas en descubrimiento de fármacos, que son los lugares a los que vamos a dirigir el fármaco, ¿no? ¿Qué nos puede ayudar en plantear nuevas dianas? Pues ahora mismo muchísimo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial porque permite utilizar lo que llamamos el Big Data, grandes datos que serían muy difíciles de movilizar de otra manera, de genómica, proteómica, metabolómica, registros clínicos electrónicos, imágenes médicas, pero también todos los datos in vitro, todos los datos de la investigación más básica, las moléculas disponibles, que son millones, como veremos, anticuerpos, digamos, moléculas biológicas, para hacer predicciones de las estructuras de las dianas, porque claro, las dianas son importantísimas porque tienen que tener la relevancia suficiente en la célula para que eso que está enfermo y que tú vas a modular a través de la diana tenga una repercusión luego en lo que es la vida del paciente. Por lo tanto, tiene que ser algo poderoso, ¿no?, que dé una respuesta, no como la de la penicilina, pero que dé una respuesta clara en positivo, ¿no? Luego, las propiedades, las interacciones que van a ocurrir entre los fármacos múltiples que podemos poner y la diana para predecir sus acciones en la célula, sus efectos terapéuticos, sus reacciones adversas. Permite también predecir nuevas moléculas activas, rutas sintéticas para hacerlas, probabilidades de reposicionar actuales fármacos hacia otras aplicaciones, etcétera.
Entonces, con todo ello, es como podemos mejor ir a la parte experimental con una parte que ya quita riesgo con el estudio de la inteligencia artificial para buscar las dianas terapéuticas, que son en definitiva el mecanismo molecular sobre el que hay que dirigir los fármacos para que haya unas respuestas predictivas a nivel in vitro de eficacia clínica. Un ejemplo de inicio de identificación, porque es un proceso largo, pero eso nos vamos a parar en esta parte. Pues una diana terapéutica para la colitis ulcerosa, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal. Y concretamente estamos trabajando y también en colaboración con una compañía con esta proteína la janusquinasa, ¿no? Entonces, bueno, pues en las colonoscopias obtenemos muestras que sobran de biopsias, tanto de áreas no inflamadas como de estas que pintamos en rojo, que serían las áreas inflamadas. Y cuando las comparamos en Western blot podéis ver que en el área inflamada sí que aparece esta proteína, pero en el área no inflamada no aparece o aparece a un nivel más bajo y hay una diferencia significativa. Es un primer paso de identificación de una posible diana que podríamos modular, inhibir, para que esta parte inflamada disminuya su inflamación, pero evidentemente requiere muchos más estudios, ¿no? Que, bueno, pues se van haciendo a lo largo del proceso de identificación y validación de dianas. Cuando lo tenemos así identificado, viene la segunda parte. Ahora, ¿cómo probamos los fármacos en esta diana? Porque, claro, en un trocito de biopsia de colon no vamos a poder probar cientos de miles de fármacos. Por eso tenemos que desarrollar un ensayo. Un ensayo en el laboratorio en el que sí podamos probar los fármacos. En definitiva, ¿qué quiere ser el ensayo? Pues quiere reproducir en el laboratorio lo que sucede molecularmente en el paciente para identificar esos mecanismos patológicos y sobre ellos probar los fármacos. Y eso es lo que llamamos desarrollo de ensayos para el estudio de nuevos fármacos. Bueno, pues tenemos modelos farmacológicos para hacerlo. Básicamente tenemos modelos in vitro y modelos in vivo, ¿no? Bueno, pues en los modelos in vitro podemos tener simplemente las proteínas, que llamamos modelos bioquímicos. Este, por ejemplo, es un receptor de membrana de 7 hélices acoplado a proteínas G, sobre la que se probaría la unión directa de los candidatos a fármacos. Esto serían células, pues células que expresasen esa diana, podemos poner el caso del receptor, o podríamos ir a otro pasito, que es diferenciarlas a neuronas, bueno, a neuronas lights, porque las neuronas, como sabéis, no crecen en el laboratorio y necesitamos modelos que sí crezcan para probar, os decía, pues más de miles de compuestos, ¿no? Entonces necesitamos estas células diferenciables que se pueden diferenciar y estudiarlo aquí. Y también podemos ir a cocultivos, un pasito más que representa más pues, el ecosistema de la enfermedad, por ejemplo, uniendo células de glía y células que simulan glía y neuronas para estudiar en ese lecho, ¿no? Neuronal. O, por ejemplo, los organoides, que seguro que todos conocéis, que se suelen producir a partir de tejidos y de células de pacientes y representan, bueno, aquí estáis hablando de neuro, bueno, pues un pequeño cerebrito en el laboratorio. Todo esto, cuando se tiene y se logra, luego os enseñaré cómo lo crecemos, lo ideal siempre es contrastarlo contra células primarias, por ejemplo, neuronas obtenidas de biopsias, de las de verdad, y ver que lo que te está sucediendo en tus modelos in vitro también se reproduce en otro modelo in vitro, pero totalmente translacional, que son las neuronas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo crecemos estos modelos? Pues también tenemos sistemas, aquí tenemos a María con todas estas placas de Petri que podéis ver llenas de cultivos celulares, aquí es neuronas like, ¿no? Es una línea inmortalizada en placas de cultivo, pero cuando necesitamos muchos más, vamos a los bioreactores, que aquí está Lucía, que seguro que nos está escuchando. Hola, Lucía. Pues aquí lo que ponemos, fijaros, pasamos a medio líquido y ponemos como 50 bolsas de hasta 50 litros en varios bioreactores cada una, con lo cual tenemos volúmenes muy grandes de células para poder hacer los ensayos después de probar en ellas, en estos modelos, los fármacos, ¿no? Y luego tenemos los modelos in vivo, desde el famoso C. elegans, que es como muy pequeñito y que reproduce modelos de enfermedad, ¿no? Hasta la mosca de la fruta, el pez cebra, la rana africana y los roedores, que son los primeros mamíferos, los que más se nos parecen. Pero bueno, aquí tengo que decir que son
pivotales ahora mismo en descubrimiento de fármacos, pero es verdad que la FDA, la Agencia de Evaluación de Medicamentos y Alimentos americana, en su Act 2.0 de modernización, pues ya aceptó y por lo tanto permite que puedan registrarse para iniciar ensayos clínicos compuestos que nunca fueron probados en animales. Es decir, fijaros qué responsabilidad, como el ser humano, el primer mamífero que se va a tomar esa molécula, lo cual también es una responsabilidad muy grande para que hagamos experimentos muy translacionales, para que podamos predecir tanto la eficacia como, igual tan importante o más todavía, la seguridad. Lo primero, no dañar, ¿no? Bueno, pues todos los seres humanos hacia los cuales estamos haciendo estos fármacos somos iguales. Y muy iguales, porque nuestra variación es de menos del 15%, pero somos lo bastante diferentes para que no respondamos todos de la misma manera, porque las células responden todas de la misma manera. Los animales que utilizamos suelen ser también lotes totalmente homogéneos, con lo cual la variabilidad es pequeña, pero nosotros variamos más. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, y eso es lo que tiene que ver con lo que llamamos la medicina personalizada o medicina de precisión. Y la estratificación acompañante, que lo que quiere decir no es otra cosa que crear estratos, grupos de pacientes que comparten características comunes en esas dianas, en esos mecanismos a los que se dirigen los fármacos para lograr la mayor eficacia y seguridad. Y ya digo, se utiliza casi indistintamente, aunque hay matices, lo que es medicina de precisión o medicina personalizada, pero se utiliza sobre todo mucho más esta palabra porque la introdujo con mucha fuerza en el vocabulario Barack Obama cuando era presidente de Estados Unidos y llevó al Congreso americano esta iniciativa llamada medicina de precisión. Bueno, entonces estaba participando un ejemplo de éxito que luego os contaré, que es este chico en aquel momento, que ya ha pasado también sus años, que es Bill Elder. ¿En qué consiste la fibrosis quística, que es la enfermedad que mostró Obama como ejemplo de éxito en medicina de precisión? Pues muchos de vosotros seguramente lo sabréis mejor que yo, porque sé que hay clínicos aquí, pero podemos decir que era una enfermedad que en el pasado, y no tan pasado de cuando se está contando esta historia en la iniciativa de Obama, pues tenía una esperanza de vida de en torno a 17 años, de los cuales pasaban la mayor parte o una buena parte en unidades de UCI de los hospitales. ¿Por qué? Pues porque en las reacciones que producía en todo su organismo había una que era la que les llevaba más precisamente a tener enfermedades y a morirse, que eran las infecciones a nivel bronquiales y pulmonares. ¿Y esto por qué era? Bueno, pues porque se afectaba por mutación en esta enfermedad el gen que codifica para la proteína del canal de cloruro, que permite el movimiento de cloruro a través de la membrana celular. Entonces, al no poderse mover, se acumulaba, se generaba moco, se retenía, no estaba hidratado y en ese moco se generaban infecciones. Entonces, bueno, pues el descubrimiento del Ivacaftor, también llamado después con el nombre comercial de Calideco, este es el principio activo, pues fue uno de esos fármacos que se hizo cribado, que se probó en este modelo, que no era otro que un modelo celular de canal de cloruro, para ver si alguno de los fármacos era capaz de abrir y permitir el paso del cloruro. Y fue este, que luego se llevó a ensayos clínicos, también con la filantropía de la Sociedad Americana de Fibrosis Quística, que sabéis que son asociaciones muy fuertes de pacientes, incluso llevaron todos los ensayos clínicos y hoy pues ya se ha transferido a la industria y es, bueno, pues uno de tantos, porque hay un pipeline, me parece que son de 20 o más y varios ya han llegado a la clínica. Y dejadme leer esto, porque es otra de las razones que nos motiva a todos, ¿no? Cómo describen cómo este chico, en aquel momento, pues que era uno de los pacientes del primer ensayo clínico del Ivacaftor o Calideco, cómo lo describen, ¿no? Lo describen en un XL semanal, que os pongo aquí la referencia, que yo os animo a que lo veáis, que se titulaba así, que lo leáis, El milagro de la otra pastilla azul, ya sabéis a los que se refiere, el título está muy bien, ¿no? Es la pastilla concretamente de Calideco, ¿no? De este fármaco Ivacaftor. Bueno, pues dice, el reloj marcaba las 2. Bill Elder, despierto, agitado, no pudo creer lo que sentía. A sus 24 años conoció de sopetón el sentido del olfato.
sus pulmones, su tráquea, su nariz estaban libres de moco, ese humor espeso y pegajoso omnipresente en su organismo desde la infancia. Jamás había respirado así. Pasó media hora en la habitación sintiendo cosas inéditas y tomando notas, hasta que abrió la puerta y empezó a gritar camino del cuarto de sus padres. Funciona, Calideco funciona. Hubo lágrimas, abrazos, sonrisas y emoción a flor de piel. Bill tomó aquella primera pastilla de Calideco en febrero de 2012. Bueno, pues yo creo que habla por sí solo del interés de la estratificación de pacientes, que en definitiva, ¿en qué consiste? Pues en un análisis genético que se hace pues con una gota de sangre para ver si el paciente tiene esa mutación concreta en el canal de cloruro a la que se le puede abrir con Calideco, ¿no? Bueno, pues esto puede ser de tipo genómico en estos marcadores, pero también puede ser proteómicos o celulares. Pero en definitiva, lo que nos permiten es seleccionar y agrupar a los pacientes para que los fármacos actúen en ellos con mayor eficacia y menos reacciones adversas. Bien, por lo tanto ya tenemos que identificamos y desarrollamos el ensayo y también en paralelo tenemos que trabajar en la estratificación acompañante, es decir, cómo vamos a seleccionar a los primeros pacientes que participen en el ensayo clínico. ¿Cómo los vamos a seleccionar para tener garantías de que nuestro fármaco puede ser seguro y eficaz en ellos, ¿no? Pues eso también tenemos que empezar a validarlo y trabajarlo al principio del proceso y aquí pues tiene un papel importantísimo en la genómica, la farmacogenómica. Antes os introducía a Ángel Carracero, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que buscar los fármacos y como sabéis hay solo dos tipos de fármacos, los fármacos químicos y los fármacos biológicos. Los fármacos químicos también se llaman de bajo peso molecular y los biológicos de elevado peso molecular, pues son las proteínas como la insulina, los anticuerpos, las vacunas, etcétera. Bueno, pues esto es una representación a tamaño proporcionado, manteniendo la escala de lo que es el ácido acetilsalicílico, que sabéis que es la aspirina, y lo que es un anticuerpo monoclonal. Creo que hay imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Porque es bajo peso molecular y porque es alto peso molecular, ¿no? Bueno, pues dentro de los fármacos biológicos tenemos un grupo concreto que son las terapias avanzadas, que antes eran fármacos biológicos simplemente, pues terapia génica, los genes, igual que las proteínas, son fármacos biológicos. Pero se han agrupado bajo este nombre. Las agencias reguladoras tienen a los genes, a las células, la terapia celular, y a los tejidos, la ingeniería de tejidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque requieren unos controles especiales, especialmente inmunitarios, un seguimiento especial, porque, bueno, ya se trata de introducir en el cuerpo humano, en este caso, bueno, pues variaciones muy importantes que requieren, sobre todo a nivel inmunitario, controles especiales y por eso forman un grupo aparte dentro de los fármacos biológicos. ¿Qué proporciones tenemos? Bueno, pues efectivamente, como todos sabéis, los fármacos biológicos están creciendo, pero en datos de 2023 seguimos teniendo muchos más fármacos químicos que biológicos. Aquí se separan biológicos de terapias avanzadas, por esta diferenciación que os decía, pero podríamos decir 21 fármacos biológicos, incluyendo terapias avanzadas. Y todavía siguen produciéndose mucho más pequeñas moléculas. Más del 50% de los compuestos aprobados por FDA en 2023 fueron pequeñas moléculas, ¿no? Bueno, esto tiene su lógica, porque si puedes tener una pequeña molécula, pues primero suele ser activa por vía oral, está muy pura, pues llegamos a purezas pues, superiores al 95-96%, está muy controlado su movimiento en el organismo, conocemos su farmacocinética, su degradación, etcétera, su metabolismo, sus interacciones. Los fármacos biológicos son más grandes, su pureza es relativa, o sea, son puros para que no generen reacciones inmunitarias, pero llevan muchos componentes que hay que ir limpiando, ¿no?, en su producción. No son activos por vía oral, aunque se intenta utilizar vehículos, etcétera. Entonces, bueno, si puedes con un fármaco de bajo peso molecular, pero los fármacos biológicos tienen un espacio importante propio que también les hace pues, extraordinariamente relevantes. Bueno, pues ya tenemos los fármacos, vamos a ver
¿Cómo los probamos frente a los compuestos? ¿Cuántos compuestos tendríamos? Pensémoslo bien, para probar cuando tenemos ya una diana validada, un mecanismo y decimos, bueno, esto si funciona realmente, pues puede mejorar Alzheimer o puede curarlo o puede curar determinados tipos de cáncer o en general en necesidades no cubiertas. Y decimos, ahora lo que tengo es que buscar una molécula que actúe en esta diana. ¿Cuántas tenemos? Moléculas químicas, millones disponibles. No todas son lo que decimos fármaco-like o drug-like, en el sentido de que, bueno, pues no se adaptan bien a entrar en el organismo, a unirse, etcétera, pero tenemos millones de candidatos. ¿Y eso cómo lo gestionamos? Pues necesitamos lo que se llama gestión de las librerías de compuestos. Estos son aparatos, por ejemplo, esto es lo que llamamos la CENTA, que es un aparato robot donde nosotros tenemos pues, unos 260.000 compuestos aquí custodiados, preparados en disolución, muchos de ellos, en estas placas, cada pequeño tubito pues, es un compuesto a una concentración determinada, hay que mantenerlos en condiciones pues eso, de oscuridad, de temperatura, de humedad, con atmósfera controlada, etcétera. Y también los manipulamos pues, a nivel de nanovolúmenes, porque eso nos permite, con cantidades muy pequeñas, lograr los trabajos. Y esa es la segunda parte, ¿no? La automatización. Tenemos placas desde 96 pocillos, 384 o 1536, donde en 1536 en una placa de estas no ves ni siquiera el sitio casi donde va el fármaco, te lo tienes que creer. Y para eso también hacen falta sistemas automatizados, robotizados, para hacer todos los procesos de preparar las reacciones, etcétera. Y esta es la parte de la plataforma de screening de nuestro laboratorio, que os invito a todos a venir, nos encanta. Siempre hacemos días de puertas abiertas y recibir a la gente, porque al final nos debemos a la sociedad para la que preparamos fármacos, ¿no? Es una plataforma, como os decía, de altas capacidades. Desde aquí coordinamos la línea de actuación 3 del Plan Complementario de la Biotecnología Aplicada a la Salud con otras 6 comunidades autónomas en proyectos aplicados, en colaboración, y también con los otros nodos de OpenScreen en España, la red es OpenScreen. Bueno, ¿y qué es lo que vemos? Bueno, pues vamos a ver algo que sea de ver células, ¿no? Que siempre es como más gráfico. Este es un robot automatizado, es como un microscopio, digamos, gigante, ¿no? Convertido en un robot de ensayo. Para que os hagáis una idea, esta es una placa de 96, que tenemos aquí un pocillo, que luego para el contaje lo dividimos en estos cuadraditos de 11 por 11, por tanto 121 si no calculo mal, y aquí está uno que es el que vemos aquí. Por tanto, os podéis imaginar solo en uno de estos pocillos todos los datos que se generan, que requieren, bueno, pues también tratamiento de datos de Big Data, ¿no? Y almacenamiento. Aquí lo que teníamos pues es un control de células que son, bueno, que tratan, es una línea inmortalizada que trata de simular las células de las neuronas del asta dorsal de la médula, era un proyecto de dolor, y aquí veis pues estas que llamamos neuritas, que son las prolongaciones que unen y hacen el contacto de unas células con otras para transmitir la señal. Bueno, era un proyecto de dolor neuropático relacionado con tratamiento con quimioterápicos, anticancerígenos, en SIDA, en este caso era vincristina, que lo poníamos al medio y como veis era pues un elemento que rompía, digamos, estas comunicaciones, generaba como un trauma o una fractura en la comunicación del sistema que se acaba traduciendo en dolor, ¿no? En ese dolor que suele decirse como dedo de guante o de calcetín, que duele con la simple presión, ¿no? Imaginaros caminar. Bueno, pues se debe a esta recogida de señal. Entonces, lo que estábamos buscando en este cribado era compuestos que tratasen de revertir estos efectos o prevenirlos. Y aquí tenemos uno, como podéis ver, que ha mejorado ya la comunicación. Entonces, este sería pues, uno de los que llamamos primero o HIT, por ejemplo. Aquí lo tenemos cuantificado, el sistema de cuantificación, este es el control que se corresponde aquí. Aquí, como veis, el daño en la longitud de las neuritas que se está mirando y cómo hay una reversión estadísticamente significativa, ¿no? En la que produce el fármaco. Bueno, pues así es como hacemos screening de fármacos. Voy a intentar que me funcione.
nos va a decir. Ponen los compuestos, ahí la van compuestos con las a hacer casi un montón de compuestos, con lo cual tenemos un poco de el campo. Ahí el brazo robótico va a los colores. Se tratan automáticamente, como os decía, el análisis de datos y al final tenemos las datos de farmacología. Y ahí, bueno, pues entonces, bueno, ahí. Bueno, pues esto es para tener la eficacia, ahí tendremos los primeros, pero como veíamos en el ejemplo de la penicilina, también la farmacocinética es muy importante. Esta es la unidad que tenemos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación, excreción, ¿no? Porque claro, tenemos que recordar el ejemplo de la penicilina, no solo tiene que tener el efecto cuando se administra, que sería, por ejemplo, este pico, ahí la concentración más alta, sino que se tiene que mantener en el tiempo, y esta medida de la farmacocinética que llevan Cristina y Laura y varias personas de nuestro grupo, pues lo que hacen es ver cómo, fijaros, este piquito, que puede ser un metabolito, va apareciendo hasta que llega un momento en el que ya no queda el compuesto, ¿no?, de partida. Entonces, ahí eso tenemos que saberlo, esta velocidad y cómo se produce la desaparición o el cambio para generar también la dosificación. Cada cuánto tiempo hay que administrarlo para que se mantenga el tiempo suficiente en el organismo para llegar y lograr ese efecto mantenido, o en ese sentido, pues, del antibiótico de restaurarlo, ¿no? Pero aparte de la acción de farmacocinética, también es importante valorar la toxicidad,
porque al final que un fármaco pueda llegar a ser un fármaco y no sea simplemente una molécula activa, quiere decir que es que tiene un balance adecuado entre beneficio y daño. Por lo tanto, también tenemos que conocer muy bien la toxicidad, por eso decimos ensayos de ADMET-Tox, ¿no? Y bueno, esto es en definitiva cómo se produce el descubrimiento de fármacos. Probar, es prueba y error, ¿no? Probar el primero que sale bien, pero tiene este problema de metabolismo, de toxicidad, diseñar para cambiarlo, pues en el laboratorio de química sintetizarlo si es necesario y volverlo a probar. Y es así como tenemos todo este proceso que nos lleva a tener el primer fármaco ya aprobado en los distintos test que hemos visto in vitro e in vivo. Pero no solo tenemos fármacos químicos, sino que también habíamos hablado que hay los biológicos y concretamente este se refiere a las terapias celulares, que son un tipo de terapias avanzadas. Y como la mayoría de vosotros sabe, porque se habla muchísimo de este tema, quizá de los fármacos biológicos, terapias avanzadas, la terapia génica, todas son, pero quizá lo más destacado en este momento es los CAR-T por su muy buena respuesta en cáncer en el cual ya han fallado otras terapias, ¿no? No es que no tengan reacciones adversas, pero realmente aquí la eficacia compensa, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿en qué consiste? Realmente lo de CAR, que suena a coche y está muy bien traído, son las iniciales en inglés de receptor de antígeno quimérico, que no es otra cosa que estas células, que son los linfocitos humanos de la sangre del paciente, en condiciones en las cuales la enfermedad pues avanza, es que estas células cancerígenas no son reconocidas por estos linfocitos. Entonces, lo que pasa es que están conviviendo al lado de ellas, pero no las reconocen. Entonces, bueno, pues este hombre, que espero que algún día le den el premio Nobel, a ver si es en vida, ¿no? Que es un médico americano, él tuvo la genialidad de llevar esto a los pacientes, ¿no? Entonces, tras mucho esfuerzo también, es para contar también su historia y su largo tiempo de resistencia, pero al final lo consiguió. Entonces, ¿cómo se hace? Pues simplemente se extrae una extracción sanguínea, se separan las células T, los linfocitos T, y en el laboratorio se inserta el gen para este receptor de antígeno quimérico, que es el que reconoce pues, este antígeno que se pinta en verde en la superficie de las células cancerígenas, que antes no lo reconocía. Entonces se le introduce el gen, expresa la proteína, este receptor a nivel de superficie en el laboratorio y luego ya esos CAR-T, los que llevan inserto este receptor de antígeno para la célula cancerígena, se les crece millones en el laboratorio y luego se infunde de nuevo en el fluido sanguíneo de los pacientes. Y ahora sí, estos linfocitos T, que ya son CAR, ya llevan el receptor, se unen y reconocen las células cancerígenas y las matan. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero bueno, es más complejo y ha llevado más tiempo. Pero también para esto hay que hacer todo un proceso en el laboratorio, como os decía, desde analizar las interacciones, la calidad, la pureza y la integridad de estos productos biológicos, que es importantísima por muchos temas, también el inmunitario, cómo se adquieren los datos, cómo se racionaliza el incremento de productividad, digamos, para llevarlo a los pacientes. En definitiva, es un laboratorio más de biología molecular que de la clásica farmacología o química. Pero en definitiva son fármacos, igual que los otros, que pasan por su proceso de optimización, como os decía, iterativo, hasta llegar al desarrollo que llamamos preclínico regulatorio, que está impuesto por las agencias reguladoras y que ya hay que hacerlo en unas condiciones especiales. Por eso normalmente no se hace en los laboratorios de preclínica, sino se hace en CROs o en instituciones que han sido evaluadas y son autentificadas cada periodo de tiempo de que esos ensayos, sobre todo de farmacocinética y de seguridad, se hacen según las normas de las agencias reguladoras y dan los resultados requeridos para ello. Y esto es lo que permite ir a la solicitud de un nuevo medicamento en investigación clínica. Ahí hay que llevar pues, todos estos datos de preclínica regulatoria, de todos los posibles daños, es una seguridad muy amplia, desde seguridad, bueno, pues que no afecta al crecimiento celular, que no haya indicios pues, de que sea
cancerígeno, pues que también se mira teratogenia en animales. Es decir, son ensayos pues muy robustos de tratamientos crónicos, estudian después en autopsia todos los órganos, sistemas, todo lo que podáis imaginar, los huesecillos, etcétera, de los animales, para ver que no se ha modificado nada que puede ser sensible. Y con estos datos, unidos a todos los datos de estudios anteriores, la información de fabricación, cómo se van a preparar los lotes para el ensayo clínico, cualquier investigación previa en humanos que pueda tener relación es valoradísima, los protocolos clínicos con los que se quieren hacer los ensayos en humanos, los investigadores, la garantía, etcétera, normalmente tiene que ser dirigido por un clínico, etcétera. Y con esto va a las agencias reguladoras y puede ocurrir que la solicitud sea aprobada y se inicie el ensayo clínico, se autorice el inicio del ensayo clínico o sea rechazada, en cuyo caso, bueno, pues habría que cambiar. Si el rechazo es que faltan elementos, pues es hacer más estudios, etcétera, y volverlo a presentar de nuevo. Es, como os digo, un tema muy controlado, bueno, pues por el bien de todos, ¿no? Y así es como pasamos de esta fase preclínica a la fase de desarrollo clínico, que es larga y costosa, ¿no? Y como os decía, pues puede durar muchos años. Los ensayos clínicos, aunque no era la parte que tenía que dar yo, pero simplemente pues una nota, ¿no? Son ensayos que empiezan en su fase 1 normalmente en voluntarios sanos, excepto que por alguna razón el Comité de Ética no permita la utilización de determinados medicamentos por su propia toxicidad inherente en voluntarios sanos, con relativamente pocos participantes para ver sobre todo farmacocinética y tolerabilidad. Después pasa a la fase 2, donde por primera vez se hace una prueba de concepto de eficacia, es decir, se da a un paciente y ahí se ve si el paciente mejora o no. Esa es la clave, ¿no?, del fármaco, con grupos de cientos de pacientes, podríamos decir. Y luego la fase 3, que es la más larga, que es de miles de participantes, de pacientes, para ver eficacia y seguridad en grupos grandes. Y si todo sale bien y se demuestra, pues eso, una eficacia que compensa y una seguridad que se acepta, entonces es cuando se hace la solicitud de un nuevo medicamento, las agencias vuelven a revisar todos los datos de los ensayos clínicos y luego, si se aprueba, sería un nuevo medicamento aprobado, lo que llamamos de registro. Pero aún queda una fase de ensayo clínico que se llama postcomercialización, que se hace ya con una población muy amplia. La compañía que comercializa tiene que elegir a un grupo de pacientes y seguir haciendo estos estudios de seguimiento, de eficacia y seguridad, pero ya en medicamentos que son prescritos por su médico a esos pacientes, no porque estén en un ensayo clínico, ¿no? Y esto, bueno, esto suele ser un tiempo en el que pueden aparecer reacciones adversas raras que solo ocurren, pues no sé, pues imaginaos, 1 cada millón de pacientes, pues no se detecta en las fases 3. También ocurren nuevas indicaciones, hay fármacos, pues hay ejemplos de antihipertensivos que durante estas fases 4 ya se venía sospechando en fase 3, también se vio que tenía un efecto a nivel del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, bueno, ahí surgió una nueva indicación. Bueno, pues así es como se descubren los fármacos. Como os decía, un proceso largo, preclínico y clínico que nos lleva hasta un nuevo medicamento. Pero bueno, yo quisiera hacer una reflexión para terminar, en que hace referencia a lo que se tardó en tener penicilina desde que Fleming publicó por primera vez la obtención de penicilina, que fueron pues más de 10 años, ¿no? Cuando realmente se produjo. Pero fijaros que nosotros, con todas nuestras tecnologías, estamos hablando también de procesos del mismo tiempo. Es verdad que ahora es mucho más garantista, yo os contaba los ejemplos de cómo lo probó el primer paciente, pero a pesar de todo creo que tenemos que acelerar y este aceleramiento, bueno, pues se dio en la pandemia. Fijaros que si la media son 15 años para tener una vacuna, pues apoyándose en la ciencia básica y en el conocimiento, pero también uniendo a todos los agentes, como decía un colega mío, en la misma habitación y diciendo todos juntos tenemos que concentrarnos para tener una vacuna contra este virus, pues se consiguieron tener en menos de 2 años ya vacunas, ¿no? Entonces, bueno, creo que de todo eso tendríamos que aprender. En nuestro grupo es uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Tratar de buscar de una forma más rápida y, si me permitís, menos costosa el poder llegar a ensayos clínicos con fármacos, porque incluso los ensayos clínicos definirlos bien, porque realmente en un mundo social como el que tenemos la suerte de vivir,
donde el sistema sanitario se ocupa de financiar los medicamentos, realmente estamos llegando a cifras en descubrimiento de fármacos que encarecen de forma natural luego el precio de los medicamentos. Bueno, ¿y esto en qué se manifiesta? Bueno, pues se manifiesta en que ese alargamiento de los plazos, ese costo, yo diría hasta a veces falta de foco, lleva a que haya una desconexión entre la investigación preclínica o temprana, que llamamos, y la investigación clínica. Y eso es una falta importante de eficiencia. Y no es que lo veamos, es que realmente en Europa hay 3 informes que han salido, bueno, pues en el mismo año, fijaros, el Draghi, el Eitor, el Letta, diciendo un poco lo mismo, es decir, que tenemos que mejorar en lo que es la innovación, y la innovación se hace poniéndose todos los, no sé cómo decir, los actores, los que realmente tienen algo que decir en los procesos, a trabajar juntos, el mundo público y el mundo privado, el mundo básico y el mundo clínico, ¿no? Entonces, los pacientes, la visión, todas las visiones conjuntamente. Pues esta desconexión en España todavía es más clara, como os voy a comentar a posteriori. No es que lo digamos nosotros, es que es así como nos miran de fuera. Aquí tenemos un informe de ERAC de 2014, pero es que en 2021 la OCDE hace la misma visión, ¿no? Que lo que hace falta, cómo mejoramos la transferencia del conocimiento y la colaboración entre la ciencia y su aplicación para nosotros el business es llegar a los pacientes y poder responder con un medicamento a través de las compañías, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos más rápido? Fijaros, yo quería mostraros la, casi podríamos llamar, pérdida de comunicación, ¿no? Lost in translation que tenemos en España. En la I+D básica, podemos decir, España está, según los índices, pero bibliométricos, pero en general en estos rankings en los 10 primeros, lo que está encima incluso de su Producto Interior Bruto. Y en retornos, en proyectos, estamos como el tercero, o sea, estamos bien. Por otra parte, en datos de enero de este año, España es líder, el primero en Europa en ensayos clínicos, en investigación clínica. Pero ensayos, la mayoría de fármacos que vienen, digamos, de otras investigaciones básicas, porque aquí tenemos nuestra gran brecha entre lo que podríamos llamar la excelencia de la ciencia y la relevancia en cuanto a su aplicación a los pacientes. Y esto, bueno, si me permitís la forma de decirlo tan sencilla, es como tirarlo por el fregadero, en cierta manera, porque tenemos muchas posibilidades y perdemos en estrategias de salud, en fármacos que son necesarios en necesidades no cubiertas, y perdemos en economía, los grandes retornos que trae también a la empresa farmacéutica y el crecimiento que retrotrae a los grupos que alimentan, digamos, con su investigación este tipo de proyectos en sus retornos, ¿no? Entonces, bueno, creo que me gustaría, en esta especie de círculo que hemos creado durante esta ya hora, ¿no? Bueno, pues tratar de hacer algo que es evidente y que todos los expertos coinciden y todos los análisis coinciden, que es hacer esta conexión. La administración pública hace un gran esfuerzo, pero aquí también hace falta, antes hablaba de las sociedades filantrópicas como la Americana de Fibrosis Quística, estos fondos que no traen en el primer momento retornos, pero que sirven para empujar proyectos que luego generan inversiones, de inversiones con retorno, y generan un negocio que luego también trae retornos a todo el sistema productivo y también al sistema de la ciencia española. Yo quería contaros un ejemplo que, desde luego, creo que el más gráfico es el que os comentaba, ¿no? De la velocidad de producir vacunas, pero que es posible hacer procesos de descubrimiento preclínico de fármacos avanzando mucho las medias. Aquí tenemos medias desde hace ya años que teóricamente han subido, que no son acumulativas, reportadas por, me parece que eran 12 compañías farmacéuticas, del tiempo que llevaba cada una de estas fases del proceso que he ido comentando, de validación de la diana, primeros fármacos, etcétera, y de los costes, ¿no? Bueno, pues nosotros en este proyecto I+D2 que hicimos con Janssen y con la Xunta de Galicia, eso sí, con clínicos, con seres de pacientes incorporadas, también, bueno, pues uno de estos proyectos, fijaros, llegó en 6 meses, algo que lleva más de 3 años de medias. Por lo tanto, el plantarse procesos y hojas de ruta más eficientes es posible. Se puede hacer desde cualquier sitio, ¿no? También desde el Finisterre de Europa, ¿no? Otro proyecto, el de
el de Cáncer Innova, que tiene, bueno, la asociación de todos, lo que os decía, todos juntos desde el principio hacen que las cosas sean mucho más eficientes, pues los pacientes, aquí estuvo también, incluso en la parte de investigación, la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, la ciencia disruptiva que nos venía de la academia con proyectos que se presentaron como expresiones de interés y también de pequeñas compañías biotecnológicas que fueron seleccionados por un panel de expertos a nivel mundial, la metodología que os contaba, ¿no? Que reducimos pues, hasta un 70% los tiempos, los departamentos de I+D de 2 compañías, de Janssen, ahora Johnson & Johnson y Lilly, 6 compañías inversoras que seguían el proyecto para en el momento que se generen beneficios, sobre todo que se generen resultados que ya no son de tanto riesgo, aunque el riesgo siempre existe, poder entrar y por tanto ayudarnos a mover los proyectos en la línea en la que entrarían. También creamos una opción de interés económico con la Fundación Kertor para, digamos, traer inversiones basadas en beneficios fiscales a los que, digamos, desde compañías que tenían resultados positivos, pues el Gobierno de España se lo concede, que estaba ya, tenía el informe previo positivo tanto de la agencia tributaria, que si hacíamos eso digamos, se permitiría desgravar, ¿no?, en esa cantidad que iba a este proyecto, y del Ministerio de Ciencia para clasificarlo como ciencia de riesgo, por supuesto que lo es, y luego también apoyó la Administración Pública, la Agencia Gallega de Innovación y el Gobierno gallego, ¿no? Bueno, pues con todo esto hemos llegado a avanzar proyectos, como os decía, pues en esos números que os decía antes, y como antes comentábamos, pues a 17 fármacos que llegaron a ensayos clínicos. Para mí es nuestro indicador mejor, ¿no? Decíamos 100 proyectos, bueno, ya van cerca de 200, pero los fármacos siguen llegando y cada vez, pues como tienes más práctica, también aprendes antes a parar lo que hay que parar y a continuar intensivamente lo que hay que continuar. Acuerdos, pues como os decía, con 5 compañías grandes en programas inclusivos, con muchas compañías biotecnológicas, acuerdos de licencia, etc. Bueno, y esto nos ha permitido poner este puntito que en 2018, en un informe que salía sobre las, podríamos decir, pues marcas o huellas de las experiencias innovadoras de colaboración en ciencias de la vida, no aparecía, y ahora, bueno, pues todos estos trabajos, digamos, pues han dado que estas colaboraciones, sobre todo por la EMEA con Johnson & Johnson, pues nos sitúen aquí como que estamos haciendo en esta huella global, ¿no?, aportando pues nuestro granito de arena a este trabajo con la ayuda de todos. Y yo, bueno, lo dejo aquí sin dejar de mostrar a mi equipo, lo que pasa que no están todos, pero con los que trabajamos juntos, pues en este reto compartido y con toda nuestra energía en el día a día. Eso también es una parte del premio, ¿no?, el trabajo en equipo. Y nada más, muchas gracias. Creo que me he extendido un poquito más, aunque no me habéis llamado la atención, pero también... Fantástico, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Mabel. Yo se nota que, bueno, has hecho un recorrido fantástico por el descubrimiento de fármacos y se nota que es desde la experiencia, pero sobre todo desde la pasión, escuchándote hablar. Se nota que te gusta lo que haces y que tienes un conocimiento tremendamente profundo de este ámbito, ¿no? Yo tengo muchas preguntas, pero voy a hacer algunas de las preguntas que me están poniendo aquí en el chat. Gracias por esos aplausos. Yo también os aplaudo por aguantar. Sí, ha sido fantástico. Yo creo que todo el mundo lo está poniendo. Mira, nos pregunta Paco Ros que desde tu experiencia en el programa Innofarma, te gustaría saber qué consejos daría a grupos académicos que buscan establecer colaboraciones con la industria farmacéutica para acelerar la traslación de sus hallazgos. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Pues a esa pregunta es a lo que hemos querido responder en Innofarma y seguimos queriendo responder en la Fundación Kertor. Yo te diría, Paco, ¿no? Me decías. Sí. Yo diría que quizá el mejor consejo es acudir a expertos en acelerar estos procesos, porque esta unión del que conoce todos los detalles del programa y de la ciencia, que permite ver si hay pequeños errores, ¿no?, en la traslación, y luego
los que somos varios en España, no solo nosotros, pero los que trabajamos durante mucho tiempo en apoyarnos en esa ciencia, avanzar antes, yo creo que esa combinación es fabulosa. Y en ese sentido, bueno, desde la Fundación Quertor estamos ya intentando abrir otra llamada de expresiones de interés más amplia, y también deciros que, bueno, desde las redes que tenemos en España, apoyadas por el Ministerio de Educación, desde el Plan de Educación, de Ciencia, es que aquí se llama ahora Consellería de Educación y Ciencia, y me empiezo a hacer un poco de lío, pero también es, con esta red, una de las cosas que querríamos crear es una realidad en España que sería abierta, como ese proyecto EU Open Screen, a lo que es toda la ciencia pública, a los usuarios del ámbito público, que en definitiva sois los científicos que creáis las bases para esas dianas terapéuticas, sin eso no hay nada. Bueno, pues tratar de generar un sistema más fácil, más automático, que permita mover antes los proyectos que tienen esa capacidad. Pero bueno, yo te diría que si entras en la página web de Open Screen o nuestras de Es Open Screen, en ese sentido te movemos hacia las realidades que hay ahora, no solo aquí, sino en España y en Europa. Vale, todo el mundo te da la enhorabuena y te da las gracias por el webinar tan interesante. Pero Mireia Arasa te dice que, según tu experiencia y opinión, ¿considera que la falta de tiempo y recursos es el principal obstáculo que impide a grandes ideas superar el Valle de la Muerte? Bueno, Mireia, esa es una buena pregunta. Yo diría que principalmente sí, pero como todo con matices. Es decir, no solo el tiempo y sobre todo los recursos económicos para acelerar estos proyectos van a conseguir que tengamos éxito. También tenemos que hacer buenas apuestas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacerlo bien. En qué proyectos, cómo iniciarlos, cómo orientarlos y, bueno, todos juntos, cada experto en cada tema, pensando siempre en que cómo va a ser el primer fármaco que demos a qué paciente, es decir, cómo vamos a seleccionar los pacientes y qué esperamos ver. Si no perdemos de vista lo que queremos hacer en el primer ensayo clínico, a dónde vamos, es fácil ir caminando hacia detrás y detectar en ese sentido cosas mejorables. Pero yo diría que uno de los grandes problemas, para mí el gran problema que tiene la ciencia española en este momento, es la falta de recursos para poderla aplicar a descubrimiento de fármacos en nuestro ámbito, porque hay ciencia muy buena. Ya sabéis que es muy polémico esto, pero que, bueno, hay algunas opiniones que oyes con demasiada frecuencia de que la ciencia española es muy paper-based, es decir, basada en buscar indicadores bibliométricos, pero no basada en buscar realmente soluciones, en validarlas. Yo creo que la ciencia buena es buena ciencia, da igual, en ese sentido, donde sea la ciencia. Y yo creo que precisamente con las capacidades que ahora mismo tiene España para poder, y la experiencia que vamos teniendo para poder aplicarla, lo que hace falta es esa capacidad también económica de generar los recursos para hacerlo, que no tiene por qué ser, desde mi punto de vista, fondos públicos, porque es verdad que los fondos públicos ya han garantizado llegar a esa primera ciencia traslacional, ¿no?, y trasladable. Bueno, pues claro, ¿qué tenemos por ahí cuando miramos? Pues las fundaciones de pacientes, la filantropía, que ayuda a ese primer despegue. Por eso os ponía también el ejemplo de la fibrosis quística, porque fue clave, porque una vez que se hizo el primer despegue, que se llegó a un cierto nivel de menor riesgo, ya el mundo farmacéutico, aunque es una enfermedad rara, incluso dentro de ella hay subtipos, pero sin embargo ahora ya está produciendo fármacos sin problema y están los pacientes teniendo las soluciones, pero hacía falta ese primer empujón y yo creo que en España estamos ahí y tenemos que buscarlo. Yo, Mabel, no me resisto a hacerte una pregunta y es en base a tu experiencia. Decías que has empezado en esto hace más de 20 años. Hemos visto la capacidad de screening que, bueno, hemos adivinado la capacidad de screening que tenéis en vuestras instalaciones, que debe ser absolutamente, vamos, brutal. Y te quería preguntar, desde que tú empezaste hace 20 y pico años, como decías, ¿cómo han cambiado todo esto el descubriendo de fármacos? Y también aprovecho para preguntarte qué nuevos retos ves a futuro en unos años. Bueno, pues tienes razón, Javier, haciendo la reflexión, ¿no? Yo realmente ha cambiado muchísimo para bien en este tiempo, en todas partes, pero en toda España. Yo recuerdo cuando llegué aquí
y yo estaba empeñada en hacer descubrimientos, en aplicar la ciencia a descubrimiento de fármacos, ¿no? No tanto en hacer nosotros estudios moleculares, porque realmente para mí había equipos muy potentes en ello, y nosotros especializarnos desde la farmacología en moverlos, ¿no?, hacia adelante, pues era una rara avis. Es más, fijaros, voy a contar una anécdota que va a quedar grabada, pero es absolutamente real. Yo cuando volví acababa de sacar mi plaza de titular, venía de una estancia afuera, que no era algo tan frecuente como es ahora, etcétera, y me decían, pero vamos a ver, Mabel, ¿por qué te empeñas en estos proyectos que al final son colaborativos con la industria farmacéutica? Nunca vas a ser catedrática, porque era como si de alguna manera lo que el valor, ¿no?, la pureza de la investigación, con esto de aplicarla, ¿no?, e ir tan al grano. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo creo que en la vida lo que tienes que intentar aprovechar es lo que te gusta hacer, no lo que podrás llegar a ser o no. En mi caso, bueno, pues llegué a ser catedrática, a lo mejor no tan rápido, pero la verdad es que para mí la mayor alegría es poderme haber dedicado a lo que me gusta. Entonces, aquí es que no había nada, me decían, pero tú quieres trabajar en Santiago en descubrimiento de fármacos, y no hay empresas farmacéuticas, ni hay empresas. Había, bueno, alguna Celtia, etcétera, ¿no? Pero, y claro, ahora esto, es decir, la colaboración público-privada, ya lo veis, es el primer, de alguna manera, propósito que tiene nuestro mundo, tanto europeo como español. Pues la gente tiene muchísimo más conocimiento, más capacidades, pues en muchas comunidades autónomas hay grandes centros, o sea, realmente, claro. Ahora, ¿cuáles son los retos? Ha mejorado muchísimo, Javier. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Incluso la ciencia española, ya veis, estamos en la 10ª posición, ¿no? Hemos pasado pues de casi la cola a la cabeza. Pero, ¿qué retos hay? Pues mira, para mí el reto ahora mismo es encontrar fondos y ser capaces de generar fondos para mover toda esta buena ciencia hacia el descubrimiento de fármacos de la mano de todos, porque eso creo que también traerá una gran riqueza, porque nos va a hacer sostenibles a los propios grupos de investigación, a las instituciones, para generar más y generar esta rueda que existe en muchos otros países. Tampoco estamos inventando aquí la rueda, si me permitís la redundancia, es así como se hace y como se consigue, ¿no? Pues muy bien, llevamos ya 1:20, yo creo que ya vamos a parar, seguro que hay muchas preguntas, yo tengo aquí una lista que me he hecho conforme te escuchaba, pero seguro que tendré la oportunidad de hablar contigo y preguntarte muchas más cosas. Creo, por todos los comentarios que están habiendo, que ha sido muy satisfactorio escucharte. Por supuesto, te vuelvo a dar las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, por contarnos cosas tan apasionantes y como te decía, con tanta pasión y con tanto rigor. Y aprovecho también para darle las gracias a tu universidad por permitirte estar aquí, a la nuestra también por organizarlo, y a Jazz Pharmaceutical pues, por apostar por la Universidad Jaume I y hacer este aula de neurociencias que nos dan alegrías como la de esta tarde. Y sin más, pues ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y os mantendremos informados de nuevas actividades del aula, nuevos webinars dentro de este ciclo, que recuerdo que inaugura Mabel, pues ya habéis visto de una forma muy, muy buena. Muchísimas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado. Muchas gracias. Y seguiremos estos webinars. Estupendo.